Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot. Baruch Hashem Yahshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es La Torah y el cuerpo humano. Vamos al paso base, al verso base que tenemos. En Shemot, Éxodo 15:1. Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto a Yahweh. Yo cantaré a Yahweh porque Él es altamente exaltado. Al caballo y su jinete Él echó en el mar. Yah es mi fuerza y mi canto y Él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Elohim, yo lo glorificaré. El Elohim de mi Padre, yo lo exaltaré. Yahweh es mi guerrero, Yahweh es su nombre. Los carruajes y el ejército del faraón Él lanzó al mar. Sus comandantes escogidos fueron ahogados en el mar de Suf. Las aguas profundas los cubrieron, se hundieron a las profundidades como una piedra. Tu mano derecha, Yahweh, es exceltamente poderosa. Tu mano derecha, Yahweh, hace añicos al enemigo. Por la abundancia de tu kabod, has quebrantado tus enemigos en pedazos. Tú envías tu ira para consumirlos como a paja menuda. Con el soplo de tus narices las aguas se amontonaron. Las aguas se congelaron como una pared. Las profundidades del mar se hicieron tierra firme. El enemigo dijo: yo perseguiré y alcanzaré, dividiré el botín y me hartaré de ellos. Tú soplaste con tu viento, el mar los cubrió. Ellos se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién es como tú, Yahweh, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, sublime en Kedushá o en santidad, imponente en esplendor, haciendo maravillas? Tú extendiste tu mano derecha, la tierra se los tragó. En tu amor tú guiaste en justicia al pueblo al cual redimiste. En tu fuerza tú los guiaste hacia tu morada, Kadosh. Los pueblos han oído y ellos tiemblan. La angustia se apodera de aquellos que habitan en Pleshet. Entonces los jefes de Edom están desmayados. Trepidación se apodera de la cabeza de Moab. Todos los que habitan en Kenán están desfallecidos. Terror y pánico cae sobre ellos. Por el poder de tu brazo ellos están tan quietos como piedra hasta que tu pueblo pase. Yahweh, hasta que el pueblo que tú compraste pase. Tú los traerás y los plantarás en las montañas, que es tu herencia, el lugar, Yahweh, que tú hiciste tu morada, el lugar Kadosh, Yahweh, que tus manos establecieron. Yahweh reinará por siempre y para siempre, pues los caballos de Faraón fueron con sus carruajes y con su caballería hacia adentro del mar. Pero Yahweh trajo de regreso las aguas del mar sobre ellos, mientras los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca en el medio del mar. También Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras de ella danzando. Según Miriam cantaba a ellas: canten a Yahweh, porque Él es exaltado, el caballo y su jinete Él echó al mar. Moshe guió a los hijos de Israel hacia delante del mar de Suf. Ellos entraron al desierto de Shur, pero después de viajar 3 días en el desierto no habían encontrado ninguna agua. Ellos arribaron en Mará, pero no podían beber el agua allí, porque estaba amarga. Por esto lo llamaron Mará, que significa amargor. El pueblo murmuró contra Moshe y preguntó: ¿qué beberemos? Moshe clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un cierto pedazo de madera, el cual él echó en el agua, hizo que el agua supiera bien. Allí Yahweh hizo las leyes y reglas de vida para ellos. Él los probó. Él dijo: si tú escucharas intensamente a la voz de Yahweh tu Elohim, haces lo que Él considera correcto, prestas atención a sus mitzvot y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los Mizraimim, porque yo soy Yahweh tu sanador. Repito, si tú escucharas intensamente a la voz de Yahweh tu Elohim, haces lo que Él considera correcto, prestas atención a sus mitzvot y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los Mizraimim, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Aleluya. Bueno, este tema es de trascendental importancia para tener una buena salud y para entender cómo llega la buena salud a la vida. No obstante, antes que nada quiero decirles que busques en el browser de internet, en tu browser de internet, busques nuestro canal en YouTube.
Kehila Kadosh, y ahí encontrarás una portada como esta. Y ahí pues puedes buscar diferentes temas, ¿no? Para seguir creciendo en este doctorado de raíces hebreas. También puedes visitar nuestro canal por medio otra vez del browser poniendo www.youtube.com/c/Kehila Kadosh. Quiero que recuerdes que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para una comprensión más profunda. Visita nuestra página en Facebook y comparte muchas publicaciones interesantes. Pon Kehila Kadosh Bilbao, el grupo, o Kehila Kadosh Mundial, la página. Colabora con el ministerio Kehila Kadosh y recibe abundantes bendiciones. Si tienes una cuenta PayPal, puedes hacerlo a esta dirección, nelson.alexander.sa@gmail.com. Y si no, pues puedes hacerlo a kehila.kadosh@gmail.com. Si quieres hacerlo por medio de MoneyGram, Western Union, RIA Internacional o de cualquier otra manera, porque hay unas AJOT que nos ayudan, que nos contribuyen para enviarlo por PayPal, que tienen su cuenta en Estados Unidos, en Chile y en México. Y bueno, en esta enseñanza comprenderemos de manera gráfica y teórica la relación tan directa que existe entre la Torá, del Creador, el cuerpo humano y cómo mejorar la salud de manera rápida. Mientras avanzamos, iremos comprendiendo cuán directamente estamos relacionados con el universo en el cual nosotros vivimos, a la vez que dilucidamos cómo es que se restaura la vida en el mundo, con lo cual alcanzaremos grandes conocimientos que nos llevarán a una jokmá, a una sabiduría profunda del por qué se guardan las instrucciones del Eterno. Entonces aquí tengo una primera pregunta y es cómo se relacionan las mitzvot o los mandatos y el cuerpo humano. Pero antes que nada quiero ponerles un testimonio de una persona que me lo envió y pues es muy interesante, ¿no? Hay muchos testimonios, la verdad, pero bueno, este lo tengo aquí a la mano y quiero que lo escuchen o que lo escuchemos todos. Vamos a ver si funciona. Tiene que funcionar. Shalom, amado Roe Nelson. Estoy llamando porque tengo que dar mi testimonio. Un día estaba escuchando, bueno, todos los días escucho sus enseñanzas. Estaba escuchando una de las enseñanzas donde usted dice que el trato del cierre de esa casa se cerrará. Bueno, nosotros teníamos que movernos y estábamos en proceso de buscar casa. Y varias ofertas nos habían rechazado. Pues gracias al Eterno entramos en escrow, pero había la posibilidad que cayera de escrow por el préstamo que agarramos del gobierno. Pero escuchando esa enseñanza, escuché lo que usted dijo y me dio tranquilidad, le di gracias a la BAI. Y sí, se cerró escrow y ya nos movimos y pues tenía que dar mi testimonio. Muchas gracias al Eterno por usted, por sus oraciones. Que el Eterno nos siga bendiciendo con sabiduría como hasta ahora. Gracias, Roy. Bueno, toda la va a nuestros hermanos por el testimonio, ¿no? Y la verdad es que hay muchos testimonios de personas que han creído al Eterno, ¿no? Entonces, yo muchas veces les digo que, pues que creas en esas cosas, ¿no? Que vas a recibir y cuando lo creen, lo reciben. Ellos también, pues, antes de, digamos, de estar en ese testimonio, o sea, cuando estaban pues pidiendo eso, pues también aportaron al ministerio, ¿no? Entonces yo te invito a que nos ayudes a seguir llevando luz a las naciones. Entonces, ¿cómo se relacionan las mitzvot y el cuerpo humano? Entonces, nosotros tenemos aquí este gráfico muy interesante y es de que según la ciencia, ¿no? Y según las investigaciones de los más sabios en la ciencia y en otro tipo de sabiduría, digamos, tenemos como 248 órganos principales, tenemos 248 órganos en este caso, que también nosotros encontramos en la Torá 248 mitzvot del deber hacer, ya digamos que le llaman positivo, por decir algo, ¿no? Entonces, tenemos 248, ahora si sumamos 248, pues tenemos 2 más 4, 6, más 8, 14, y esto es Nun. Pero Nun también es uno más
5, ya esto es Hei, ya o G. Y luego tenemos que hay 365 nervios y o arterias en el cuerpo, o sea, principales, ¿no? Principales, que también corresponden, digamos, en la Torá hay 365 ordenanzas, instrucciones, preceptos de prohibición, de no hacer, digamos. Entonces, coincide precisamente los 248 órganos con y más los 365. Esto suma 613, que son los 613 mitzvot, o 613 mandatos o mandamientos, como le llaman, o instrucciones del Eterno, ¿no? Que están en la Torá. Entonces, esto es muy importante porque tiene una relevancia con la salud de nuestra mente, de nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Ahora, también quiero hacerles un gráfico que tenemos, por ejemplo, vean, por ejemplo, nosotros tenemos varias cosas, ¿no? Yo les quiero decir acerca de, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar acerca de Abraham. Esta cosa se metió por otro lado, así. Pongan mucha atención a este gráfico, por favor, vean. Tenemos el nombre Abraham, ¿no? Abraham, que al principio se llamaba así, digamos, ¿no? Abraham. Entonces, estas letras en hebreo, ¿no? Entonces, esto, digamos, aquí está en español, pues, pero en hebreo suma 243. Sin embargo, tenemos luego a Sarai. Sarai lo tenemos así. Vamos a poner así. Entonces, esta yod de que en hebreo es la letra yod, pues entonces la última letra que es i, digamos, entre comillas, en hebreo, Sarai, vale 10. Pero cuando a Abraham le cambiaron el nombre, entonces a Abraham le pusieron una H. Entonces le cambiaron el nombre a Abra, ya no se llamó Abraham, sino que le pusieron Abraham, ¿ya? Entonces, esto, Abraham, que fue, que tiene que ver también con la circuncisión, entonces él llegó a 248. O sea, si ustedes suman el nombre Abraham, das 248. Igual que los 248 órganos. Nosotros provenimos del padre Abraham. Ahora, ¿qué pasó aquí? Que a Sarai dejó de ser Sarai y se convirtió en Sarah. ¿Ya? Entonces, en vez de tener una yod que vale 10, se quedó en una hei que vale 5. ¿Por qué? Porque el otro 5 se lo dieron a la H de Abraham, a la hei de Abraham. Ya la letra H, digamos, en hebreo es representada por la letra hei, más o menos. Entonces, también a veces la representan con una letra J. A veces, digamos, suena como y a veces suena como como aliento, ¿no? Como una H muda, como la conocemos en español. Entonces, esto es muy importante porque al parecer Abraham al principio solo, digamos que él tenía los órganos reproductores que tiene que ver con el sexo en el matrimonio, pues digamos no tenía la Brit Milá. Entonces él lo que hizo fue que después de la Brit Milá comenzaron a funcionar cinco órganos más, o sea, o comenzaron a funcionarle de forma kadosh, por decirle algo, de forma apartada. Y de ahí nació Yishak, ¿ya? De ahí nació Yishak de Abraham, ¿ya? Pero antes de eso, Abraham 243, luego la Hei de Sara, luego viene 248, que es por la Brit Milá, que es la descendencia Kadosh, ¿ya? Entonces es muy importante esto. Ahora, ¿por qué también tiene que ver con otras cosas? Por ejemplo, ustedes ven en la Torá que existe, por ejemplo, Pinhas. Pinhas eh, o Fines ¿cómo se llama? Pinhas, Fines, le llaman, ¿no? Entonces, en hebreo es Pinhas, Fines o otros nombres que le dan en español. Entonces, Pinhas, él mató porque había, o sea, Bilam había, digamos, como embrujado, por decir algo, ¿no? Había convencido a las hijas de Midian, a las descendientes de Midian o las madianitas, que corrompieran al pueblo, prostituyéndolos, o sea, es decir, teniendo fornicación. Entonces, como las convenció Bilam y Balak, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Pinhas encontró a dos, ¿no? A Simri y a otra mujer midianí, este, teniendo relaciones sexuales de manera pública, digamos, o sea, como una especie de pornografía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sexo ilícito acarrea enfermedades. Entonces vino Pinhas y cogió una lanza, que lanza en hebreo es romaj,
¿ya? O Romaj, ¿ya? Es la letra Resh, la letra Mem y la letra Hei, ¿ya? Entonces la letra, vamos a poner aquí la letra Resh, es así, la letra Mem, que es más o menos así, y la letra Het. Entonces, Romaj, esto suma 248. Entonces, ¿qué hizo en el verso que hemos leído nosotros, en el 15:26? Dice, si tú haces todo esto, yo no te mandaré las enfermedades que le mandé a Misraim. Entonces, lo que hizo Pinhas con la lanza, ya que también representa la lanza que atravesó al Mashiach, ya que fue para que librarnos de la enfermedad cuando salió sangre y agua de su costado. Entonces, lo que hizo fue, aquí he puesto 248, pero no se nota muy bien, lo voy a hacer así, así, 248. Entonces tenemos a Pinhas, o Fineas, o Finés, y tenemos 248, que es el valor de la palabra Romaj, que él lanzó, ¿no? a un hijo de Israel con una Midianim. Entonces, y esto libró al pueblo de la enfermedad por lo que es la fornicación. Entonces es muy importante el número 248 precisamente para la salud. Es muy importante porque tiene que ver también precisamente con los órganos, les repito. Entonces vamos a ver, seguir viendo más cosas. Y aquí, bueno, lo que les decía, las dos Hei, ¿no? Que al final en las dos encontramos Hei, que el nombre de Sarai, la última Yod se convirtió en dos Hei. Y de ahí le pusieron una Hei a Sarai, que se llamó Sará, y luego Abraham o Abram, que se llamó Abraham. Continuemos. Entonces, hay 248, he puesto en mis notas, 248 mitzvot, o mandamientos o mandatos llamados positivos, así en hebreo. Muchos sabios entonces sostienen que cada mitzvah positiva tiene su correspondencia con cada órgano del cuerpo humano. Por consiguiente, cada uno de estos órganos trae su propia luz, que es la que hace que funcionen para la vida del ser humano. Al perder su luz por causa de las transgresiones, estos órganos se resienten y es cuando empiezan las enfermedades. Es muy importante, Aji Mahayot, que, o sea, algunos dicen, no, mire hermano, fíjese que yo tengo años de estar estudiando la escritura y sigo enfermo. Entonces yo le digo, dime un mandato, dime un mandamiento. Y dice, saben el cuarto a veces, no es guardar el Shabbat. Dime otro. Y a veces se saben algunos de los 10, pero no se saben más, no los conocen. Entonces, cada mandato de 248 del deber hacer corresponde a un órgano. Entonces, hay que saber. Ahora, hay que saber, pero hay que ejecutar también. Entonces, todas esas cosas, yo le puedo poner un ejemplo. Hay gente que se enferma del hígado, ya sea por diabetes o por cualquier otra enfermedad, porque le salen piedras, etcétera. Entonces, y esas personas estudian mucho la Torah o la Escritura y dicen, bueno, ¿yo por qué estoy enfermo? Etcétera, etcétera. Si sé mucho, me dedico mucho a estudiar. Lo que pasa es que no has ido a caminar, porque el caminar le ayuda mucho a la purificación del hígado. Y entonces tienes un sobrepeso o comes mal y entonces no has actuado. Tienes teoría, pero no actúas. Entonces, por eso es importante ir. Dice que el Mashiach era una persona muy itinerante, o sea, que viajaba mucho. Así que tenemos que comenzar a practicar. Las enfermedades podrían no ser otra cosa que la pérdida de la luz de las células vivas y por consiguiente pueden llegar a convertirse en células muertas y de esta manera ser causales de sufrimientos. Los 613 mitzvot o mandamientos en positivo, los mandamientos de hacer esto que son 248 y negativos los mandamientos de no hacer esto que son 365. Es importante entender eso, o sea, es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, alguno dice, mira, pero es que hay algunos mitzvot, algunos mandatos, algunas instrucciones, que era sacrificar corderos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, eso ya no se puede hacer. O sea, eso es una simbología dada en el desierto, pero luego nuestro cuerpo es el templo y morada del Ruach HaKodesh. Entonces, a veces los sacrificios que nosotros podemos entender pueden ser de otra manera. Nuestro corazón, por ejemplo, nuestro corazón digamos, el altar de los sacrificios, lo podríamos ver así. Por ejemplo,
lo que es, ya lo vamos a ver, lo que es el hígado, la vesícula, el páncreas, los riñones, los pulmones podrían ser la menorá. Digamos, el hígado es considerado la vela central de la menorá. Entonces, ¿cuál es uno de los mayores problemas que tenemos en el hígado y que enferman a muchas personas? Es la ira, ya, porque el hígado resiente esa energía negativa y entonces al final se terminan degenerando en enfermedades. Aquí tenemos nosotros también, respecto precisamente a esto, no tenemos la palabra Bal, que es esta en hebreo, que eh, la tenemos, digamos, al principio, ¿no? Al principio, que es la misma que Lev, ya son las mismas dos letras, solo que una y las dos palabras significan corazón, Bal y Lev, no es Baal, Bal es Beit y Lamed significa corazón, y Lamed con Beit también significa corazón, que es Lev. Y precisamente la Torah empieza con la letra Beit en Bereshit y termina con la letra Lamed en Israel. O sea, al final del último libro de la Torah, la palabra que es la última es Israel y la primera es Bereshit, en el principio, ¿no? Entonces, ahí está, el corazón de la Torah es desde el principio hasta el final, está relacionada precisamente con el órgano que es el corazón, aunque algunos al corazón le llaman músculo. Ahora, cada mitzvah corresponde a un elemento descompuesto por el pecado original de Adán. En el milenio, entonces, se ejecutará cada mitzvah al pie de la letra, con lo cual se restaurará la naturaleza del hombre y del universo a su estado original. Es decir, tendremos 1000 años para irnos restaurando gradualmente, porque va a haber un templo. En Ezequiel se menciona, ¿no? Un tercer templo. Entonces, al parecer va a haber un templo. Ahora, sin embargo, ahora mismo nosotros somos el templo. Entonces tenemos que ser estudiosos y analizar y aplicar cómo se puede aplicar. En vez de decir, bueno, voy a sacrificar 2 carneros, 2 palominos, etcétera, cómo funciona en mi cuerpo. Donde hay dos órganos, por ejemplo, donde yo puedo hacer un sacrificio. No es que me voy a sacar los órganos, eso es prohibido. Entonces, no, significa que vamos a sacrificarnos de alguna manera. Por ejemplo, dicen, bueno, yo soy muy gritón, soy muy colérico. Entonces estoy sacrificando mi hígado, o sea, lo estoy quemando. Entonces tengo que sacrificar mi hígado en cosas buenas. Tengo que volverme contento, tengo que quemar mucha energía yendo a predicar o yendo a repartir alimentos, lo que sea, para estar sano, para no estarle gritando a mi familia. Entonces, los decretos divinos de los 613 mitzvot abarcan todas las áreas de la vida del creyente y hacen referencia a toda situación en la que pueda encontrarse una persona. Esto tiene aplicación universal, ya que desde que uno se levanta por la mañana hasta que se va a dormir por la noche, o desde el nacimiento hasta la muerte, o desde el humilde sirviente o hasta el poderoso rey. Todo aplica para los 613 mitzvot, o todos tenemos que buscar ese cumplimiento, ¿no? Entonces, toda esfera de actividad humana, sin excepción, está bajo el paraguas de la Torá. ¿Por qué? Porque yo les he explicado que aún el universo, o sea, los planetas, lo que conocemos como planetas, o las esferas celestes, o los astros, o las estrellas, están sometidos a la Torá. Lo que pasa es que tienen que ver, o sea, dicen, bueno, pero yo no me puedo ir Júpiter pesa mucho, no, no, o sea, la Torá tiene lineamientos para que no te veas influenciado por esos astros y que más bien los domines, que te pongas sobre ellos. Pero ¿cómo lo haces? Por medio de los mitzvot. Entonces, o por medio de los mandamientos. Sigamos, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de los 7 mitzvot de Noah en la vida humana y en la salud? Podríamos poner, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros otro gráfico que quiero que le pongan atención. A todos los gráficos pónganle atención. Si ya te dormiste, despierta Arturo, despierta Sharid, despierta Damaris, despierta Carolina, despierta Perla, despertemos. Entonces, despierta Basilia, deja de dormir tanto. Entonces, en la Torá, en Shemot, despierta Raúl y Karina. Estos andaban por Honduras, o sea, les ha ido muy bien. Ellos han sido personas que nos han apoyado mucho, que nos siguen apoyando, Karina con su cuenta, y les ha ido muy bien por apoyar al ministerio y pues andaban por su país y ahora van a volver a Estados Unidos y yo pues le digo al Padre, Padre, toda va por andarlos para arriba y para abajo con bien, con bienestar, así como a cualquiera, como
a Heréndira y que andaba por su país también, etcétera, ¿no? Que les vaya muy bien y que regresen con bien y que todo les salga bien, porque todos los que participan de este ministerio reciben abundantes bendiciones. Ellos son testimonios vivos de eso. En la Torá, en Shemot 20, ellos les pueden comentar, les ha ido muy bien. En la Torá, en Shemot 20, encontramos 620 letras describiendo las 10 palabras, o sea, 620 letras describiendo las 10, digamos, los 10 mandamientos que le conocemos, ¿no? Entonces, son 620 letras. Ahora, aquí tenemos nosotros que ver que esto se puede relacionar con el cerebro, ¿no? Entonces, hay 613 mitzvot más 7 mitzvot de Noah, ya las 7 leyes de Noah que le llaman. También podemos sumar 6 más 1 más 3, esto da 10, ya que son los 10 mitzvot que vemos en las tablas de la Torah. Entonces, y la palabra keter, que significa corona, ya por eso les ponía lo del cerebro aquí, ¿no? O diadema, pero sobre todo corona, los valores de sus letras suman 620. Lo tenemos aquí, la letra Kaf, que suma 11 o 20, la letra Tau, que es 420, y la letra Huesh, que es 200. Entonces esto da 620. Aquí tenemos 620 para la palabra Keter, que tiene que ver, la Keter está en la cabeza, está en la corona, y ahí está el cerebro, ¿no? ¿O no? Si no tienes el cerebro en la cabeza, preocúpate, porque si lo tienes en el corazón o lo tienes en la pierna, dices tú, bueno, por qué tengo el cerebro en la pierna? Entonces el cerebro te va a decir, pues no sé, si no lo sé yo. Entonces, sigamos, Noah. Entonces tenemos a Noah, y Noah pues significa reposo. Ya, el nombre Noah significa reposo. Noah a los 600 años fue el diluvio, a los 600 años de su edad. 600 también lo podemos relacionar con 6 milenios. También tenemos 6 días para trabajar. 12 Yovelim, o sea, 12 jubileos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada Yovelim son 50 años. El tiempo son 12 meses. También los podemos relacionar con 12 Talmidim. Un Yovel otra vez son 50 años, un jubileo. En el año 1333 fue el diluvio, que son 13 siglos, que tiene que ver con la letra Mem, que simboliza agua, más 33 años, que tiene que ver con la edad del Mashiach, cuando fue crucificado. También tiene que ver con el 13º discípulo, bueno, en este caso apóstol, digamos, el Sheliach Shaul. También tiene que ver otra vez con los 33 años de Mashiach al morir. Y fueron 500 años de Noah en 1235, 12 siglos, que tiene que ver otra vez con los Talmidim, que aparece el Shem, ya aparece su hijo Shem. Que Shem, pues, digamos, está compuesto por Mem, por Shim y por Mem. Shim es fuego y Mem es agua, ya, agua y fuego. Y esto, pues todo esto tiene que ver con Ehad más Ahabá, ¿no? ¿Por qué? Porque Ehad es 13 y Ahabá también suma 13, ¿ya? Y el padre suma 1 y 12 discípulos, ¿no? Que tenía. Entonces esto es Ehad más Ahabá, que tenemos aquí, o sea, Ehad es 13, lo tenemos aquí. Ehad, la palabra Ehad es 13 aquí en hebreo. Y luego tenemos la Ahabá, que es la otra palabra que tenemos aquí, que también está en hebreo. Es 13 más 13 y 13 más 13 es 26. Y 26 es el valor del tetragrama Kadosh. Ahí lo tenemos. Háganle un pantallazo a este gráfico para que lo analicen. Estamos hablando de las 7 leyes de Noah. En Maaseo, en Hechos se mencionan algunas de ellas. Dice, esto es, no hizo distinción entre nosotros y ellos, sino que limpió sus corazones por la confianza. Entonces, ¿por qué ustedes están poniendo a Yahweh a prueba, ahora poniendo un yugo en el cuello de los talmidín que ni nuestros padres ni nosotros hemos tenido la fortaleza de soportar? No es por medio del amor y la ternura de la don Yeshua que confiamos y somos salvos. Y es lo mismo con ellos, por lo cual toda la asamblea se mantuvo quieta mientras escuchaban a Barnaba y a Shaul contar las señales y milagros que Yahweh había hecho por medio de ellos entre los Goyim. A ver, esto caída para que el resto de la humanidad, etcétera, etcétera, que está haciendo estas cosas, todo esto ha sido conocido. Volviendo a escribirles diciendo que se abstengan, aquí está. En el 20 dice, más bien debemos escribirles una carta diciéndoles a los goyim, o sea, a los gentiles, que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre.
Ya, entonces aquí les da algunos mitzvot, que no son los 7, pero les da algunas leyes noágidas, le llaman, o las leyes de Noaj o las leyes de Noé, que son abstenerse de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, que es lo que hizo Pinjas también, ya, de alguna manera, y es también cuando circuncidaron a Abraham, que pudo Sarai también concebir, que Abraham suma 248, Romaj, que es lanza, que usó Pinjas para cortar, digamos, la fornicación en Israel, que también suma 248, la palabra Romaj, ya, y también dice de la fornicación y de lo estrangulado y de la sangre. Entonces, aquí los tenemos, los 7 preceptos de Noah. Para los que no los conocen, son estos. Uno es no adorar ídolos, ya no adorar ídolos. Esto lo menciona en Hechos. No blasfemar, no cometer pecados, ahí dice abstenerse de la fornicación, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo u, en este caso, ahogado, no, hasta también no puede comerse. Dice abstenerse de sangre, ya establecer cortes de sedecá o de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Estos son los 7 preceptos de Noah. Se los presento por si no los conocían. Entonces, esto ya lo habíamos visto de que Noah simboliza o significa reposo. Aquí tengo otra pregunta, pongan mucha atención. ¿Cuál es la máxima representación de Javá a los mitzvot del Padre? Es decir, ¿cómo se demuestra el amor a las instrucciones que el Padre nos ha dado? Entonces aquí tenemos nosotros, ¿no? Esto que tiene que ver también con el cerebro. Nosotros en el cerebro tenemos 4 lóbulos, un frontal, un parietal, un temporal, un occipital. Entonces yo lo que les quiero decir es, por ejemplo, el que dice, mire, ¿y eso por qué? Si que estaban diciendo acerca de la salud por medio de los mitzvot y eso que tiene que ver. Recuerden que ustedes, por ejemplo, dicen, mira, eh, tienes un dolor en el pie derecho, en el pie izquierdo, entonces no te dicen, te vamos a poner una inyección para el dolor en la parte donde te duele. No te van a inyectar la cabeza, te van a inyectar, dicen, no, entonces ¿dónde te lo pusieron? ¿En el brazo? No, porque dicen que te lo van a poner en la parte donde te duele. Entonces, hay que saber, ¿no? Hay que entender acerca un poco de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, acerca de nuestro cuerpo. Entonces, es importante estudiar. No es para presumir de conocimiento, no. Es simplemente que hay que estudiar. Entonces, aquí tenemos nosotros que este hueso, ¿no? Se llama el hueso esfenoides, que tiene esta forma de mariposa que está en el cerebro. Entonces, y aquí tenemos pues frontal, parietal, temporal, que también lo podríamos relacionar con una brújula, ¿no? No con una bruja, sino con una brújula. Ya, una brújula no es una que vuela en una escóbola, no, es una brújula, es para medir el norte, o sea, saber, para ubicarte, pues entonces mide el norte, el oeste, el este y el sur, ya que tiene que ver precisamente también con todo esto, es importante. Entonces, esto, nosotros sabemos que esto, digamos, tiene que ver con la puerta, ¿no? Yeshua HaMashiach dijo, yo soy la Dalet, yo soy la puerta. Entonces, y todo esto que estamos viendo tiene que ver con la salud del cuerpo. La entrada al ADN, digamos, o sea, podríamos verlo de esta manera. Tenemos cuatro elementos principales, digamos, en lo que es el ADN, ¿no? Que es la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Estos elementos son importantes en el ADN, por eso he puesto aquí la puerta, porque es la Dalet, son 4, la Dalet es el número 4 también. Entonces estamos hablando de esto y aquí he puesto una nota. La adenina, la timina, la guanina y la citosina se encuentran en el ADN, mientras que en el ARN el uracilo toma el lugar de la timina. Esto son cuestiones que tienen que ver precisamente con la genética y que, digamos, de alguna manera nos mantienen sanos si los tenemos bien, los niveles. Ahora, aquí tenemos la letra Dalet, como les decía, que tiene que ver con la puerta al ADN y que tiene que ver precisamente con la salud. Poco a poco van a ir deduciendo muchas cosas. Ya vimos algunas y ahora vamos a ir viendo otras. Entonces aquí también tiene que ver con los 4 puntos cardinales. O sea, el número 4, si ustedes lo ven, es muy importante en la escritura, pero también en la ciencia. Entonces tenemos que simboliza la sangre,
Obviamente simboliza también humillarse y tiene que ver con el libre albedrío, ¿no? Con decidir. Las palabras principales tienen cuatro letras, en este caso el tetragrama Kadosh. Eh, Continuemos viendo más. Por ejemplo, en Shemot 15:26, ya lo leímos y se lo repito, dice, él dijo, si tú escucharas intensamente a la voz de Yahweh tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus mitzvot y observas sus estatutos, sus preceptos, sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los Mizraimim, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Entonces aquí está hablando precisamente de las leyes, ¿no? Ahora la cuarta mitzvah es guardar el séptimo. Estamos hablando del número 4. Entonces es muy importante eso. Ahora, he puesto aquí en mis notas que los 613 mandatos o mitzvot son la forma en que la Torá encuentra su expresión en la realidad práctica. Y estas son las acciones o inacciones que debe observar cada hombre o cada creyente. Estudiar Torah es insuficiente si su estudio no conduce naturalmente a la observancia de los mitzvot, o de las mitzvot, porque está en femenino, las instrucciones. El estudio de Torah debe producir la transición de la teoría a la práctica. ¿Practicas tu Torah o solo la lees, solo la estudias? Es imposible estudiar y ejecutar la Torá a la perfección y permanecer enfermo. Ojo, es imposible estudiar y ejecutar la Torá a la perfección y permanecer enfermo. Pero claro, comienzan a ponerse pretextos, que no hay templo, es que no se puede. Es que entonces el Eterno nos dio 10 básicos fundamentales, cumplirlos a la perfección. Y de ahí comenzamos a estudiar mucho más. ¿Cumplimos los 10? No obstante, el origen de la Torá es infinito, por lo tanto el esfuerzo o dedicación a su estudio y ejecución es lo que determinará los resultados. Entonces, aquí tenemos nosotros que somos a imagen y semejanza de Elohim. Y pues les había mencionado, ¿no? Lo del tetragrama que suma 26, aquí tenemos 10, aquí tenemos 5, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 5 otra vez. Entonces, en las hebras del ADN, cada hebra del ADN está, digamos, unida de esta manera. Cada 10 hay una hebra, digamos, que hace una hélice que hace como de puente, ¿no? Entre las demás. Entonces, cada 10, cada 5, cada 6, cada 5. Esto lo han comprobado científicamente. Entonces, esto lo podemos relacionar nosotros con Adam, Ruach y genética. Ya, esto es muy importante, estos elementos. Este preámbulo, digamos, estas cosas que estamos viendo respecto a la salud y los mitzvot, es muy importante que los entendamos y los tengamos claros. ¿Por qué? Porque al entender, al comprender, entramos en la verdad y la verdad nos hará libres, dijo el Mashiach. Entonces nosotros en nuestro, digamos, ADN tenemos, o en nuestra estructura biológica de genética, pues tenemos 22 pares de cromosomas. Bueno, más bien tenemos 23 pares de cromosomas, que es un par de cromosomas llamado X, ¿ya? Porque si nosotros, digamos, el hombre pone el cromosoma que determina el sexo. Entonces, recuerden, masculino y femenino produce vida, masculino y masculino produce esterilidad, produce muerte, no produce nada. Y femenino tampoco produce nada. O sea, la naturaleza nos instruye, ¿no? Entonces, en el caso, para no hacer lo incorrecto, para no ir en pos de doctrinas o de conocimientos falsos o diabólicos, que la Dios nos reprenda. Entonces nosotros tenemos que X más X, o sea, un cromosoma, si es, en este caso, si es hay 22 cromosomas, digamos, pero del 23avo, si uno es X, si se une XX, entonces aparece un femenino, una chica. Y si se une XY, entonces aparece un masculino. Esto lo da el hombre. Ahora, si nosotros analizamos, nosotros tenemos que el Mashiach dijo, yo soy el Aleph y la Tauf. Entonces, Aleph es la letra 22, ya es la letra 22. Y Aleph ya es la letra número 1. Si nosotros sumamos 22 más 1 es 23. El Mashiach por eso derramó su sangre. Son 22 letras hebreas, ¿no? Entonces, una célula son 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. 46, podemos decir que 4 más 6 da 10. Y son 10 mitzvot principales o las muestras que debemos de cumplir, ¿no? O empezar a cumplir. Entonces,
Si nosotros, por ejemplo, buscamos y dice en Bereshit, Bereshit bara Elohim, Aleph Tav Hashamaim, Ve'et, se dice así, Ve'et, ya, Ve'et. Y esto significa y, ya, oye, y, dice Hashamaim, que es los cielos, Ve'et y Haaretz. Haaretz es la tierra, pero y se dice Ve'et. Entonces, cuando unimos Bab Aleph Tau, que es Beet, entonces formamos el cromosoma Y, ¿ya? Entonces, obtenemos algo, ¿no? En eso simbólicamente. La Torá está enrollada, el lienzo está enrollada en dos palos, ya está formada por esto. Y aquí tenemos precisamente los puentes, ¿no? Los puentes que habíamos visto en un gráfico anterior. Entonces, todo está relacionado. La Torá, o sea, cuando estudiamos la Torá, entonces estamos obteniendo salud. Estamos obteniendo salud. Es muy importante. Es como, por decirles algo, es como tomarse la pastilla, ¿no? Todos los días, o el jarabe, ¿ya? No el jarabe tapatío, sino el jarabe ¿cómo se llama? De medicina, de medicamento. Entonces, tenemos que saber que cuando nosotros estudiamos la Torá a diario, nos estamos tomando una pastilla de salud. Aleluya. La Torá o la ley es un todo y cada mitzvah es comparada a una lámpara individual que brilla a partir de la luz unificada de la Torá. Una lámpara individual cada mandato. Una mitzvah, sin embargo, es específica y suele estar limitada por el tiempo. La Torá es un todo único, infinito, general y unificado. Entonces tenemos que ir a alcanzar la vida eterna. Ahora, yo les digo, esta es una pregunta que me hicieron y yo les quiero dar un complemento de respuesta. Hay un vídeo que se llama Miguel y Moisés contra el diablo, ¿no? Y también hay otro que se llama ¿Por qué Moshe quería matar a Elohim?, etc. Pero eh, Moshe, digamos, podríamos conjeturar, deducir, que Moshe, al ser un maestro de la Torá, haber recibido la Torá y la explicación de cada mitzvah del mismo creador, del Eterno, él tenía un cuerpo que no podía morir. Entonces, por eso es que el Eterno lo tuvo que matar, digamos, lo mató. Y por eso es que el diablo, de alguna manera, quería ese cuerpo, porque él sabía que ahí había una genética especial. Esa es parte también de la explicación de por qué el diablo quería el cuerpo de Moshe, que la no reprenda. Pero también les invito a que vean ese vídeo que se llama Miguel y Moisés contra el diablo, que es la Kadosh. Entonces, la protección, en consecuencia, que brinda una lámpara de mitzvah es temporal, en comparación con la protección continua que ofrece la Torah. La Torah hay que estudiarla todos los días, todos los años, todos los meses, no permanentemente. Ahora, ¿qué significa la tierra que fluye leche y miel? Entonces en Shemot 3.8 dice, yo he descendido para rescatarlos de los Misraimim y sacarlos de ese país a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye con leche y miel, en lugar de los Kenani, de los Iti, de los Emori, de los Perisi, de los Ivi y los Jebusi. Entonces, esto otra vez, recuerden, aquí tenemos nosotros en Shemot 3.8 tres palabras que son Sabbat, esto no es Shabbat, es Sabbat, es con Sayin, Sabbat, Halaf, ya, Udebash. Y aquí lo tenemos en inglés, ¿no? Dice que fluye, flowing, fluyendo leche con miel. Y fluyendo leche con miel. Entonces, les he dicho que un buen nombre para una niña o para un niño, ¿no? Es Devash. Devash significa miel. Halab también le pueden poner, ¿no? Porque también significa leche, pero bueno, es muy blanco. Le ponen halab en hebreo, ¿no? Entonces viene leche, ¿no? O sea, entonces, sabat significa fluyendo. Pero si nosotros tomamos las letras, digamos, las letras, esta es la letra Beit, ¿ya? Lo que pasa es que aquí está como V, y aquí tenemos la letra Tau, que es la última, y la letra Shin, digamos, que sería esta. Entonces tenemos que si lo leemos de aquí para acá, ya de izquierda a derecha, entonces dice Shabbat, es lo que tenemos aquí. Entonces, fluyendo leche y miel, o que fluye leche y miel, es Shabbat.
Entonces, eh, nosotros podemos decir que el cuerpo, el barro, o sea, que es nuestro cuerpo, la tierra que se convierte en tierra, que fluye leche y miel cuando encontramos por la Dalet es la puerta, lo que vimos, las cuatro bases nitrogenadas le llaman, ¿no? La timina, la guanina, etcétera. La puerta a la Sayin es el Shabbat, es el séptimo, ¿ya? Y aquí tenemos la letra Sayin, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Que ya habíamos visto lo de la Keter, de la corona, que también tiene que ver con la letra Yod, y el cetro que tiene que ver con la Baf. Ya también habíamos hablado un poco de la menorá y también hemos hablado un poco del corazón y del cerebro. Entonces, y obviamente hemos hablado del Shabbat y de la Torá, pero genéticamente, ¿no? Que está compuesto por dos palos, digamos, y un rollo y un lienzo. Eh, entonces, ver las 613 mitzvot o las instrucciones como imposiciones restrictivas, ojo, y dolorosas que impiden el disfrute de la vida es totalmente incorrecto. Nada puede estar más alejado de la verdad, precisamente porque las 613 mitzvot en realidad no son diferentes al manual de instrucciones que entrega el fabricante de un electrodoméstico para que el comprador se beneficie y obtenga lo máximo del producto. Ya, entonces cuando ustedes parecen neveras, no, cuando ustedes compran una nevera, les dan un manual, ¿no? Entonces, te hablan, le dice el otro. Cuando ustedes le compran una nevera, un refrigerador, entonces les dan un manual. Entonces ahí dice cuánto hay que ponerle, cuánto hay que poner la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces funciona de manera óptima. Entonces la Torá, digamos, es como el manual para funcionar de manera óptima. Entonces por eso les digo, si ustedes parecen neveras o roperos, ¿no? Entonces el punto es, ojo, el punto es que tenemos que saber que nos han entregado un cuerpo, que a nuestra alma le han entregado un cuerpo, ¿ya? Y nos han entregado un manual para que sea perfecto, para que funcione de forma óptima. Entonces, de la misma manera, Elohim nos entregó las 613 mitzvot o mandatos o mandamientos como el manual completo para la vida de forma tal que un creyente sepa cómo aprovechar al máximo su vida, acercarse a Elohim y ganarse la eternidad en el Olam Abba. Olam Abba significa mundo venidero. Por eso, las 613 mitzvot o mandatos o mandamientos también se les llama los 613 consejos o instrucciones del manual. Son las mejores directivas sobre cómo vivir una vida significativa y satisfactoria. Es decir, una vida de Torah se adapta perfectamente a la identidad de un creyente. El mayor sacrificio está en el corazón. Veamos lo que dice en Shemot, Éxodo 38 del 1 al 7. Dice, Él hizo el altar para las ofrendas quemadas de madera de acacia, 7,5 pies de largo y 7,5 pies de ancho. Era cuadrado y 4,5 pies de alto. Hizo cuernos para él en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza con él, y lo cubrió con bronce. Hizo todos los utensilios para el altar, sus ollas, palas, tazones, garfios para la carne y braseros, todos los utensilios hechos de bronce. Hizo para el altar un enrejado de malla de bronce debajo de su reborde, llegando hasta la mitad del altar. Fundió 4 argollas para las 4 esquinas del enrejado de bronce para sostener las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las cubrió con bronce. Puso las varas de cargar en las argollas en los lados del altar, lo hizo de tablas y hueco por dentro. Entonces ahí tenemos nosotros el altar, ¿no? El altar de los sacrificios que se relaciona con el corazón. Entonces, ¿cómo se relaciona el trono de Elohim con nuestro corazón? Y aquí lo tenemos. En el Galut vamos a leer algo. En Apocalipsis dice, después de estas cosas miré, y ahí delante de mí había una puerta abierta en el cielo. Y la voz como de shofar que yo había oído hablándome antes dijo, sube acá, y yo te mostraré lo que tiene que suceder después de estas cosas. Instantáneamente yo estaba en el Ruach, y allí delante de mí había un trono, y en el trono había alguien sentado. El que se sentaba allí destellaba como diamantes y rubíes, y había un arco iris alrededor del trono que brillaba como esmeraldas.
Rodeando el trono habían otros 24 tronos, y en los tronos se sentaban 24 ancianos, vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas flamantes o una menorá, que son los 7 ruaquín de Yahweh. Delante del trono había lo que lucía como un mar de vidrio transparente como el cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era como un león. El segundo ser viviente era como un buey. Y el tercer ser viviente tenía un rostro que parecía humano. Y el cuarto ser viviente era como un águila volando. Entonces aquí tenemos una representación gráfica, digamos, del trono de Elohim, más o menos, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros, pues que también tiene que ver con nuestro cuerpo, ya lo vamos a ver de forma gráfica. Entonces, esto es lo que vio Yahanán, Yehuhanán, que vio una visión, ¿no? Del trono de Elohim. Entonces, aquí tenemos, pues, 4, ¿no? O sea, tenemos 4, tenemos a Elohim aquí, tenemos una menorá y tenemos los 24 tronos de los 24 ancianos. Entonces, cada mitzvah es una gloriosa oportunidad para conectarse con Elohim. Y esto es gracias al nivel espiritual elevado de estudio de Israel. Entonces, ellos reciben cientos de mitzvot más que los no creyentes, ¿no? Entonces, el recibir un mitzvot, una instrucción, es un privilegio. Entonces, a veces tú les hablas a las personas, ¿no? Acerca de, por ejemplo, de guardar las fiestas del Eterno, ¿no? Y no entienden, ni siquiera saben. Incluso llegan a decir, no, es que eso no hay que guardarlo, es que eso no hay que hacerlo. Eso está abolido, dicen. Entonces, las circunstancias más angustiantes, incluso cuando todo parece perdido, el creyente descubrirá alguna oportunidad para hacer una misbah que le servirá como cuerda salvavidas. Imaginemos que alguien cae por la borda de un barco, esto es muy importante este ejemplo, hacia el agitado mar. Se aferraría desesperadamente a una soga que tuviese conectada a la embarcación. Entonces los 613 mitzvot o mandatos son la soga que eleva al hombre desde las profundidades del mundo físico subiéndolo al mundo más elevado para devolverlo a Elohim. Toda mitzvah, sin excepción, tiene el potencial de crear, ojo, una conexión con Elohim. La capacidad para lograr cercanía a Elohim o a Dios, como lo conocen, se logra exclusivamente por medio de cumplir fielmente con su Torah y sus 613 mitzvot o mandamientos. Un creyente está más en contacto con la lógica divina detrás de cada mitzvah, lo cual lo convierte en un mejor receptáculo para recibir la Torah. Juntos, entonces, los 613 mitzvot pueden ser descritos como los 613 caminos de la Torah. La relación con Elohim que se genera a partir del cumplimiento de las mitzvot define la vida, entonces, del creyente. Y aquí tenemos una forma gráfica de representarlo. Ya habíamos visto el trono de Elohim, ¿no? El trono de Elohim que tiene que ver también con el trono de la vida que vamos a ver ahora. Entonces, digamos que el corazón es el trono de Elohim, ¿ya? El trono de Elohim nosotros veíamos a 4 querubín, digamos a 4 seres, uno con cara de toro, uno con cara de águila, otro con cara de hombre. Entonces, en el corazón nosotros tenemos 2 cavidades a cada lado, o sea, 4 en este caso, ¿no? 2 a cada lado, una aurícula y un ventrículo, que vendría a ser, digamos, cada uno de esos seres que estaban ahí. Y además, también veíamos 24 tronos, o sea, 12 a cada lado, que son 12 costillas por cada lado. Tiene que ver precisamente con eso. Pero además, también veíamos una menorá o 7 lámparas. Entonces, esas 7 lámparas están relacionadas precisamente con los pulmones, ya que son 2. Tiene que ver con los riñones, que también son 2, llevamos 4. Y luego tenemos el hígado, el páncreas y la bilis, o perdón, la vesícula. Entonces ahí tenemos 7, ¿no? 7. Yo les decía, la menorá tiene 7 brazos, pero el de en medio representa el hígado, la caboz, y es el que le da luz a los demás, el que enciende a los demás. Entonces esta es la menorá. Perdón, en el dibujo, ¿no? Entonces lo mismo está en el corazón. Ahí tenemos, ¿no? En nuestro tórax, Torah, ¿ya? Torah. En nuestro tórax tenemos el trono de Elohim.
Es muy importante eso, y estamos hablando de la salud, ¿ya? Y de los mitzvot, porque todo está relacionado. Entonces, así como la luz del fuego cataliza el maná que comen los malajim, así también 7 órganos catalizan lo que comemos. Estos son los 7 que les había mencionado: el hígado, el páncreas, la vesícula, los 2 riñones y los 2 pulmones. Eso es lo que, digamos, mantiene la vida o la salud en nuestro ser. Ahora, ¿cómo se relaciona el trono de Elohim con nuestro cerebro? Ya habíamos visto en parte, ¿no? Eso, y habíamos visto también el lóbulo parietal, el occipital, etcétera, ¿no? Entonces, y habíamos visto también el hueso esfenoides, que tenía forma de mariposa, ¿ya? Y aquí lo volvemos a ver. Entonces, esto está alimentado, el cerebro está alimentado por 4 arterias principales, la Dalet. Recuerden, la cuarta mitzvah es guardar el séptimo, es tenerlo en la mente y en el corazón. Entonces tenemos 2 hemisferios, 4 lóbulos, que son el frontal, el temporal, el parietal y occipital, lo habíamos visto en una gráfica anterior. Y también tenemos 12 nervios craneales. Entonces otra vez vemos nosotros que en el trono de nuestra mente, ya lo vimos en el corazón, también se relaciona precisamente por los 4 lóbulos que tienen que ver, digamos, con los 4 querubim. También podemos ver, en el caso, por ejemplo, nosotros los 12 nervios craneales, que los podemos multiplicar por 2 y entonces nos da 24, pero son 12 nervios craneales. Y también vemos las 4, otra vez las 4 arterias, ¿no? Entonces, es muy importante, aunque aquí, digamos, no vemos la menorá, pero la menorá, ¿dónde está? En nuestra cabeza. Está 2 ojos, ¿ya? 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales y una boca, ¿ya? Entonces aquí tenemos 7 también, ¿ya? 7, que es la menorá en nuestra cabeza. Ya vimos el corazón y ahora lo vemos en nuestra cabeza, ¿ya? Los 7 agujeros, digamos, que tenemos en la cara representan las 7 lámparas que están delante del trono. Así que ahí tenemos cómo se relaciona los mitzvot, el trono de Elohim, con nuestra cabeza, con nuestro cerebro, y ya lo vimos con el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sanos, tenemos que estar sanos, tenemos que entender las relaciones. En toda relación hay reglas que definen qué hacer y qué no. Entonces, hay mucha gente que dice, yo no sé por qué no me sano, oro, hago esto, pero no le gusta estudiar los mitzvot del Eterno. El mitzvot del Eterno no es decir, bueno, ya los leí, ya está, ahora voy a ser sano. No, hay que estudiar, hay que analizar y hay que aplicarlos. Y vuelven otra vez los pretextos, les repito, es que no hay templo, es que esto, es que lo otro. El templo somos nosotros. Hay que buscar la aplicación práctica a nuestro cuerpo. Y de esa manera estamos haciendo los sacrificios que se hacían en el templo exterior. En toda relación hay reglas que definen qué hacer y qué no hay que hacer. Primero debe haber un área sobre la cual se puede establecer el vínculo entre las partes por medio de acciones. Entonces todo acto solidifica positivamente la relación. Es decir, si nosotros nos conectamos con la fuente de la vida, con la fuente de la salud, ¿qué es lo que vamos a obtener? Te repito, si nos conectamos con la fuente de la vida, con la fuente de la salud, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Y cómo nos conectamos con esa fuente de vida y con esa fuente de salud? Exactamente, con los mitzvot, con las instrucciones. Entonces, todo acto solidifica positivamente la relación, es decir, toda acción, cumplir los mitzvot, lo cual se manifiesta en las 248 mitzvot o mandamientos positivos. Por medio del cumplimiento de la voluntad divina, el hombre construye activamente su relación y se acerca a su creador. Estas mitzvot o mandamientos positivas le brindan al hombre la posibilidad de materializar su potencial y alcanzar así un grado de perfección. Esto también es de alta relevancia. En segundo lugar está la necesidad de evitar todo desvío. Voy a quitar esto. Todo desvío que pueda fracturar negativamente la relación. Esto se manifiesta en las 365 mitzvot, ya, o mandatos o mandamientos prohibitivos, cuyo objetivo es asegurar que el hombre no se aleje del camino correcto. Entonces, hay mandatos, les repito, hay mandatos de hacer y hay mandatos de no hacer. El hombre, en este caso, puede ser descrito como un olam katán, es decir, un mundo en miniatura, un mundo pequeño,
Todo lo que Elohim quiere revelar en el universo entonces puede verse reflejado en miniatura en el hombre. El hombre obviamente no fue creado completo, sino que fue creado para que se complete a sí mismo. Es decir, incluso Adán que era perfecto, pero él tenía que ponerle nombre a los animales, tenía que cultivar el huerto, tenía que conocerlo y tenía que ser un creador. ¿Ya? Entonces, hay un famoso principio que dice que el hombre se forma de acuerdo a sus acciones. Tal como la creación encuentra su expresión en el mundo físico, la creación, o sea, nosotros tenemos un mundo físico, un mundo visible y un mundo invisible. Entonces, en este caso, tenemos que se muestra en una forma física, ¿no? Asimismo, el potencial del hombre se materializa por medio del cumplimiento físico de los 613 mitzvot. Las mitzvot, que se relacionan con el intelecto divino de la Torá, le permiten al hombre conectarse con su parte espiritual y de esta forma no ser arrastrado hacia abajo por su tosca composición física. Entonces, recordemos, la ley del pecado oprime al hombre hacia el barro, hacia abajo, mientras que la Torá lo empuja hacia arriba, hacia lo espiritual, hacia la conexión con la fuente de vida y la fuente de salud. Esto es de suma importancia. Podemos entonces interpretar que el cuerpo humano es el traje a medida del alma. Ya es como el alma tiene 613 componentes espirituales, entonces es apropiado que se vista con 613 partes del cuerpo. El alma, que es la esencia del hombre, opera a través de sus miembros y ligamentos, los cuales se encuentran en expresión en los 613 componentes del cuerpo. Tal como la comida es el sustento del cuerpo, los 613 mitzvot o mandamientos son el sustento del alma. Ojo, ¿cómo está tu alma? ¿Está bien alimentada o está ahí casi muriéndose, languideciendo de hambre porque no le das de comer mandamientos, instrucciones, estudio? Cada mitzvah, al igual que su equivalente físico, es única. No hay dos que sean exactamente iguales. Un creyente debe relacionarse con Elohim utilizando todas las facetas de su anatomía biológica. Ojo, La composición física del hombre fue diseñada especialmente para cumplir con la voluntad divina. La santidad que hay en las 613 mitzvot o mandamientos es la que refina el alma del hombre. Elohim quería purificar a Israel. Por eso les dio la Torá y mandamientos en abundancia. Ellos entonces santifican las 613 partes del cuerpo humano para que se conviertan verdaderamente en un vehículo para la espiritualidad y logran así una mayor cercanía con Elohim. Esto es de gran relevancia, ¿no? Los 613 mitzvot y el cuerpo humano están directamente relacionados. Cuando nosotros comenzamos a estudiar y a ver más allá de lo que realmente pues está ahí, es decir, a profundizar en el estudio, entonces nuestra salud va a ir mejorando. Todo va a mejorar en nosotros, porque de esto, del estudio, o sea, es decir, el Eterno no es que dijo, miren, yo les voy a dar 613 mitzvot y a ver cómo salen, a ver si le funciona. No, él dijo, estas instrucciones yo se las doy para que ustedes estén conectados conmigo. Y bueno, dice, pues, ¿y cuál es el resultado de estar conectado contigo? Que no vas a morir, que no te vas a enfermar. Y dice, bueno, pero dice, la escritura está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el din, el juicio. Entonces, el punto es que nosotros nos vamos a restaurar en el milenio, pero podemos vivir una vida saludable si nos esforzamos un poco en estudiar, aunque tampoco es tan difícil. Lo que hay que hacer es hacer. Lo que hay que hacer es ponerse a hacer las cosas. Eso es de gran trascendencia. Entonces, a veces, pues, tenemos dificultades en nuestra salud, pero es por lo que comemos, lo que consumimos, porque no nos esforzamos por tener una dieta kosher o una dieta adecuada. Los deseos del cuerpo son dominantes. Sin embargo, si queremos llamarnos fuertes, la única manera es dominar nuestros deseos. Así como el silencio es la muralla que rodea las palabras de sabiduría, así también el saber abstenernos de lo que no nos conviene es parte de tener una buena vida.
Generalmente, los anhelos negativos de la carne nos dominan en el presente mientras nosotros estamos pensando en tomar el control en el futuro. Hoy es cuando, en este momento es cuando debes tomar decisiones para el futuro. La grandeza de cualquier área de nuestra vida se fundamenta en la constancia de insignificantes decisiones cotidianas, es decir, cada día tomamos decisiones que no parecen importantes, pero eso hará que seamos grandes en el futuro. La vida es de alta importancia, sin embargo, hay que discernir de manera profunda. Ojo, pongan mucha atención por favor a esto. La vida es de alta importancia, sin embargo, hay que discernir de manera profunda que más importante que la vida es la buena salud. ¿De qué te sirve estar vivo si estás postrado en una cama? Si estás postrado en una silla de ruedas? Si estás con dolores por todas partes. De hecho, hay mucha gente que dice, yo me quisiera morir, pero no hacen nada por mejorar. Empecemos estudiando cada mitzvah y eso nos va a dar sabiduría para entender muchas cosas. Muchos olvidan que el sabio dice comeré para vivir, pero el necio dice viviré para comer. La comida a veces enferma, a veces sana. También es muy importante que el trabajo nos ayuda a mantener una buena salud y cualquiera que quiera más bien cumplir sus sueños tiene que dejar de estar dormido. ¡Despierta! Recordemos que existe una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica, y es precisamente la voluntad. Una persona que es constante nunca tira la toalla, sino que la usa para secarse el sudor del esfuerzo, porque el esfuerzo solo es esfuerzo cuando empieza a doler. La paciencia, la constancia y el valor nos permitirán alcanzar a ver lo invisible, a creer lo increíble y lograr lo imposible. Abba, te damos toda Abba una vez más, porque nos instruyes y porque quieres que estemos sanos por medio de tu palabra, por la importancia que tiene el estudiar tus mitzvot, tus instrucciones. A veces no lo entendemos de esa manera y no somos diligentes. Pero ahora te pedimos, levantando nuestras manos como una menorá, que por favor, bebakashá, Padre, nos des jogma para entender, nos des diligencia para estudiar y nos ayudes a mantenernos sanos estudiando tu Torah, tus instrucciones y cumplirlas. Que dejemos de pensar en vivir para comer y comencemos a pensar en comer para vivir. Muchas de las cosas que ingerimos son dañinas. Muchas de las cosas que nos ponemos incluso pueden ser dañinas. Porque inflaman nuestro hígado, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros riñones. Queremos apartarnos de todo mal y queremos ser sabios, instruidos. Ayúdanos, Padre. Te pido por aquellas personas que están bajas de salud, que están enfermos, que están débiles, que están cansados. Restáuralos, Beshem Yeshua HaMashiach. Toca sus manos, toca sus pies, toca sus ojos. Que ellos se apoderen de esta palabra de fe y que digan, yo recibo la sanidad de mis ojos. Como este testimonio que dijo, yo recibo la confirmación de que esa casa te la van a dar. Vas a recibir lo que estás necesitando. Y así fue. Se apoderó de la promesa dada por el Ruach HaKodesh a través de este inútil siervo, a través de mi voz. Pero no fui yo, fuiste tú hablando a esa persona. Y hoy le hablas a aquel que tiene enfermo los ojos y le dices, yo te sanaré, yo te llevaré por caminos de verdad. Yo te limpiaré de la enfermedad de los oídos, ya no tendrás ese dolor agudo. Yo te sano hoy. Ese dolor que está en tus pies, yo te lo quito. Ese dolor que tienes en tus manos, yo te lo restauro. Yo te quito todo dolor, te quito toda enfermedad de tu mente, te quito toda enfermedad de tu cabeza,
te quito la enfermedad de los riñones, te quito la enfermedad de los pulmones. Yo reprendo todo espíritu maligno, le dices tú. Y él lo recibe, ella recibe esa sanidad en sus piernas. En ese dolor tan fuerte que había en su espalda, ahora es sanada. En aquellas personas que reciben sanidad porque dicen, yo he padecido durante mucho tiempo de dolor en el nervio ciático, pero yo ahora recibo la sanidad porque estudio tus mitzvot y los estudiaré mucho más, Padre. Yo recibo tu sanidad, yo recibo la recompensa por apoyar los ministerios, Padre, porque tú eres bueno y tú no te quedas con nada. Tú eres el ser más amoroso, más generoso, más bondadoso y más multimillonario que existe en el universo y quiere compartir todas sus riquezas con nosotros. Aleluya. Recibe esa confirmación de tu coche, recibe esa confirmación de tu casa, recibe esa confirmación, esa petición tan dura y tan profunda y tan difícil de cumplir. Pero el Eterno te dice, ¿sabes qué? Lo difícil, lo imposible es mi especialidad. Si algo tienes imposible en tu vida, aquí estoy yo para resolverlo. Si tienes algo complicadísimo en tu vida, aquí estoy yo para ayudarte. ¿Por qué? Porque tú me has agradado, porque yo sé lo que tú haces por mí, porque yo sé cuánto has hecho por mí. Sé sano, sé libre, restauro, dice el Eterno, toda parte de su cuerpo, todo órgano dañado, todo nervio es restaurado, es limpiado, es purificado por el poder de la sangre de Yeshua HaMashiach en la Tauf. Recibe tu sanidad, recibe tu bendición, recibe esa casa, recibe todo lo que tú querías, todo lo que le has pedido al Eterno. Recibe cualquier don espiritual que tú quieras, recíbelo. Beshem Yeshua HaMashiach, por el poder de Yah Elohim Sebaot, el Elohim de los ejércitos celestiales que está hoy delante de ti y te dice, yo siempre he estado contigo y dentro de ti, en tu mente y en tu corazón. Esfuérzate por mis mitzvot y verás cómo yo te voy liberando poco a poco, y si no, te liberaré de una sola vez. Recíbelo. Toda Rababa, bendice, Padre, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, por Guatemala, por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, por El Salvador, por Panamá, por República Dominicana, por Cuba. Bendice Cuba, bendice esa isla, Padre, y a todos los cubanos que están dispersos por todo el mundo. Gente muy especial, gente a la que amamos. Bendice, Padre, gente que ha contribuido con este ministerio. Bendice las Islas Antillas, las Islas Seychelles, las Guyanas. Bendice todas las islas, Padre, del Caribe. Bendice Ecuador, Venezuela, Colombia. Bendice Uruguay, Paraguay. Bendice Bolivia. Bendice Chile, bendice Perú, bendice Argentina, bendice todo el continente americano, todo el cono sur, el cono norte y Centroamérica. Bendice, Padre, la nación de Israel en la cual tú decidiste depositar tu genética. Bendice el continente asiático, bendice a los dispersos, esparcidos por todo el mundo que somos nosotros. Israel, casa de Israel somos nosotros. Bendice Europa, bendice Asia, bendice África, bendice Oceanía, bendice todo, Padre, todo lo que tú has creado, todos los continentes, bendícelos, protégelos, guárdalos, sánalos, restáuralos, por el poder de tu nombre, que todavía está proclamado en la boca de tus hijos y de tus siervos. Toda Rabá, toda Rabá. Este es tu ministerio, Kehilá Kadosh. Te damos nuestro mayor agradecimiento. Te decimos Toda Rabá a cada uno de los donantes y patrocinadores, ya que son el medio que el Eterno ha usado para seguir llevando luz a las naciones. Or la Goyim, a los gentiles, luz a los gentiles, luz a los dispersos, a los esparcidos. Colabora con este ministerio. Puedes hacerlo por medio de tu cuenta PayPal a la dirección nelson.alexander.sa@gmail.com.
También puedes entrar en esta dirección www.paypal.me/Kehila Kadosh 7777. También, si quieres comunicarte con nosotros para hacerlo de otra manera, puedes escribirnos a nuestro correo, a nuestro email, kehila.kadosh@gmail.com, y ahí te explicaremos cómo puedes hacerlo. Si quieres también adquirir los libros, los paquetes de libros, también puedes hacerlo a esta dirección, y ahí te enviaré yo todo el listado de los libros y los precios por cada uno, y puedes recibirlo, ¿no? y aportar, y recibirás algo. Nuestro Mashiach viene pronto. Mashiach viene. Levanta tus manos como una menorá y repite conmigo y di: Mashiach viene. Nuestro Mesías viene. Nuestro Adón viene. Pronto sonará el shofar y él aparecerá en las nubes, con voz de mando, con trompeta de Elohim. Descenderá del cielo, dice, aleluya. Él vendrá, él viene pronto, muy pronto, y sus recompensas están con él, para dar a cada uno según sea su obra. Hallará fe en ti. Aleluya. Recuerda, adquiere ya los paquetes de libros. También hay un libro que se llama Tienes que ser abundante según la Biblia. Y también el revelador libro Los tiempos finales según la Biblia y las escrituras hebreas. Allí hay muchos cuadros, muchos gráficos en donde tú puedes aprender y enseñar a otros. Adquiérelo y ayudarás a colaborar y seguir llevando luz a las naciones. Colaborarás con este ministerio que tanto ha bendecido a muchos y sigue bendiciendo y ministrando a muchas personas en el mundo. Te damos Toda Rabá, Ahim, Ahayot, por todo lo que tú haces, por este ministerio y por este inútil siervo. Toda Rabá. Bendito seas tú, hombre. Aleluya. Que estudias los mitzvot y que sabes que la comida es importante, pero no en cantidades industriales como te las comes. Deja de comer tanto, hombre. Mira cómo estás. Aleluya. Dicen, yo no estoy gordo. Dicen, yo soy de huesos grandes. No, está gordito. Hace ejercicio y come menos, o come más verdura, come más fruta, come más cosas sanas. También ayúdale a tu familia. Cuando vayas a comprar al supermercado, sustituye productos transgénicos, productos que son malos para el organismo. Sustitúyelos por productos más saludables. Ayúdale a tus hijos. No le llenes la nevera de azúcar. El azúcar daña el cerebro, las venas y todos los órganos. Recuerda, tienes que contribuir. En vez de comprarle mucha comida, cómprale unos zapatos deportivos para que salgan a hacer ejercicio. Aleluya. Y tú también, hombre. Tú que eres el principal proveedor de tu casa, ayúdales a ser restaurados. Estudia los mitzvot. Estúdialos todos, estudiémoslos. Bendita seas tú, mujer. Estás como una Barbie, ¿o no? En los puros huesos, dicen. Está redondita. No, igual no estás tan redondita. Dicen, no, yo lo que pasa es que así soy. Es la raza. Ponte a dieta, mujer. Deja de comer tanto, deja de beber tanta bebida azucarada. Dicen, es que quiero ser más dulce. No vas a ser más dulce. El azúcar te vuelve amargado. Entonces, porque se te fastidia el hígado y los órganos. Y te da fatiga y letargo. Entonces te vuelve más amargada. Entonces la mujer dice, mira, entonces por eso es que soy tan amargada. Porque me has dado mucho dulce, es culpa tuya. Y el hombre dice que yo soy una miel. Sean una miel, pero para tratarse. Estudien juntos, estudiemos, mujer. Ayuda a tus hijos. Dales frutos naturales, jugos naturales, sin azúcar. Enséñales desde pequeños a consumir cosas sanas. Dales mucha agua en vez de cosas azucaradas. No te dejes dominar por sus caprichos, porque al final vas a sufrir, viendo sufrir
a tus vástagos. Bendito seas tú, joven, que no comes comida chatarra, sino solo comida sana, ¿o no? Deja de comer tanta hamburguesa y de andar buscando restaurantes para gastarte el dinero. Ahorra. Cómprate una caja fuerte. Venden, no son tan caras. Cómprate una caja fuerte y comienza a ahorrar. Comienza a almacenar, entre comillas, dinero para que puedas comprar comida sana. Porque la comida chatarra a veces es más barata y la comida sana a veces es más cara. Pero ¿cuánto vale la salud? Al final siempre se termina pagando un alto costo. Joven, esfuérzate, haz ejercicio. Deja de estar sentado ahí frente al ordenador jugando o viendo películas. Levántate temprano, ve a la montaña, haz bicicleta y si no tienes, pues camina, nada, haz algo. ¡Aleluya! Bendito seas tú, joven. Tú eres el futuro gordo. Bendito seas tú, niño. El niño que solo recibe bebidas azucaradas. No, el niño rechaza las bebidas azucaradas. Dile, mami, esto no está bien. O sea, el hermano Nelson dice que la bebida azucarada es mala para mi cuerpo. Así que hazme un fruto, una bebida natural, quiero yo, sin azúcar. Aleluya. Tuyo es el Malhut Hashamaim, niño. Benditos sean ustedes, amén.